Gloria a Dios. Pues vamos a colocarnos en pie. Vamos a comenzar este culto alabando a nuestro Señor, dándole la gloria, la honra, pidiendo que Él tome la dirección de este culto y que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por tu presencia, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias Señor por el grupo de tus hijos que se reúne hoy aquí en esta casa y en la redondez de la tierra, Señor, donde nos reunimos todos los hijos tuyos a alabar y glorificar tu santo nombre. Padre, bendice a cada hermano, cada hijo tuyo, cada familia, Señor. Permite, Dios mío, que tu palabra llegue hasta lo profundo de nuestros corazones y que haga tu voluntad en nuestra vida, Señor. Bendice, Padre Santo, nuestras familias y permite, Dios mío, que podamos ser luz donde quiera que estemos, Señor. Donde quiera que vayamos podamos llevar, Señor Jesús, tu vida, tu palabra, tu ejemplo, Señor, y tu amor. Gracias, Padre, por lo que hace en nuestra vida. Bendice cada culto en cada lugar que se está celebrando hoy. Y bendice, Dios mío, tu palabra, el pastor, la gente que está predicando y dirigiendo, Señor, y cada una de las personas que estamos recibiendo de ti, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor y por tanta misericordia, por morir por nosotros, por bendecirnos tanto y por darnos tanto, Señor Jesús, de ti. Padre, en tu mano nos ponemos y ponemos este culto, Señor. Que se haga tu voluntad y que sea todo para la gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Tenía una palabra muy bonita, a ver si la veo por aquí. Sí. Dice en el libro de Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Gloria a Dios. Eso hacemos domingo, jueves tras jueves, cada vez que nos reunimos en la casa del Señor, cada vez que oramos, permanecemos en la casa de Dios, permanecemos en el amor de Dios. Y es una bendición poder ser parte de la casa del Señor, ser parte de la familia de Dios. Amén. Bien, hermanos, recordamos un par de anuncios. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan, también a los que nos oyen a través de las redes sociales. Y les recordamos que nos reunimos en San Matías, en la Iglesia Madre. También nos reunimos en Añaza, Puente de Vida, una iglesia hermana, podríamos llamarla. Y nosotros aquí en La Cuesta, en la iglesia Punto de Encuentro, que actualmente ya tenemos nuevo cartel con su horario, su logotipo, sus cositas bien bonitas. Y bueno, sobre todo lo más hermoso que tenemos, una hermosa iglesia, cada uno de ustedes, y que estamos todos aquí, podemos venir a alabar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues recordamos un par de anuncios. Los jóvenes tienen una salida el próximo sábado. Se quedaron de encontrarse en la iglesia Benecer a las 10:30 de la mañana. Creo que lo he dicho bien el anuncio, ¿no? Muy bien. Están todos los jóvenes invitados y los que no son jóvenes, esperemos un poquito a que tengamos la reunión de hombres y de mujeres, que también la hacemos todos los primeros de cada mes aproximadamente, y nos solemos reunir también. Amén. Bien, recordar que el aforo es del 50%, actualmente estamos bien y seguiremos orando para que el Señor siga tomando el control y bendiciendo y podamos cada día ser más los que nos podamos reunir. Recordar los cultos los jueves a las 8 de la tarde, culto de oración y estudio. Animamos a que, como toda la semana, venimos a la casa del Señor a aprender, a orar, a pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas y también la de nuestros hermanos. Y es importante que vengamos a aprender del Señor cada vez que nos podamos reunir. Los viernes, ensayo de alabanza a las 7:30 de la tarde. No, a las 7. Muy bien, yo era para ver si estaba pila la de la alabanza. Ella siempre está pila porque sabe que en la hora se me escapa a mí. Gloria a Dios. El domingo, como todos los domingos, culto de escuela dominical y culto dominical para el Señor. Recordemos que el próximo domingo vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar a ver que lo apunté por aquí, si Jesús existió, pero no desde el punto de vista bíblico, sino con argumentos
científicos, podemos decir, pastor. Muy bien, pues animamos a todos los que nos escuchan, quiere venir a aprender, escuchar, y a los que creemos también, para así tener más argumentos y tener mucho más conocimiento de la palabra del Señor. Es importantísimo que vengamos a escuelas dominicales, están muy interesantes, estamos hablando de la existencia de Jesús, la existencia de Dios, la creación y todo aquello que envuelve un mundo de dudas, ¿no? Que la gente, pues por desconocimiento, no cree en el Señor o evita creer en Dios. Entonces, animamos a todos a que vengan a la escuela dominical a las 11 de la mañana, todos los domingos. Vamos a tener la palabra del Señor que está en Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. Vamos colocándonos de pie conforme vayamos encontrando la palabra. Yo estaba perdido. Amén, ¿lo tenemos? Muy bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Muy bien, podemos sentarnos, hermanos. Buenos días. Bueno, y tan buenos como tienen que ser así, porque ayer celebramos el Día Internacional de la Familia. En 94, la Organización Mundial de la Salud estableció este día como un día a celebrar y a tener en cuenta por la importancia a los que forman parte de la familia y especialmente para los niños. Y es curioso que hablamos de familia hoy en día y ese concepto puede ser muy dispar, ¿verdad? Yo recuerdo mi etapa de estudiante, trabajador, eso que tenía que hacer esfuerzo para ganarme algún dinerito, como decimos por esta tierra, nuestro cáncamo, a ver qué podíamos hacer para poder recuperar algo. Y mientras estudiaba, un familiar me dio la oportunidad de hacer unas encuestas. Y tuve que encuestar toda la zona de un distrito de Santa Cruz, amplísima, desde San Matías hasta el Tablero,
pasando por Tincer, Sobradillo, toda esta zona, ¿no? La Gallega que no era lo que es ahora, ¿eh? Estoy diciendo ya hace un montonazo de años, ¿no? Y cuando yo le preguntaba a cada uno, bueno, ¿cuántos forman parte de su unidad familiar? Y me decía uno, pues mira, mis 2 hijos, mi esposo y yo, vale, muy bien. Y entonces vas preguntando a otro, y otro, mira, pues estoy yo, mi abuela y yo, porque mis padres fallecieron o por circunstancias distintas, pues la unidad familiar. Y cuando me tocó con una señora mayor, le digo, bueno, ¿me puede decir quiénes son, cuántos forman parte de la unidad familiar? Digo, me dicen 2. Ah, muy bien. ¿Y quiénes son los 2? Pues mi perrita y yo. Y yo dije, muy bien, 2. Puse su perrita y usted. No hay problema, yo lo pongo. Es decir, el concepto de la familia es un concepto ecléptico, como dicen los técnicos, porque es muy dispar. Ya pueden entenderlo. Es decir, nosotros hemos pedido en nuestra iglesia en el 2020, bueno, lo pedimos en el 2019, Señor, queremos 20 familias para el 2020. Somos más de 20 familias. Al terminar el 2020 éramos 25 familias. Yo sigo pidiéndole al Señor más familias, porque entendemos que el germen, la base, el fundamento especial, esencial de la iglesia tiene que ser la familia. No solo por llegar a nuestra familia, sino por ser una familia. Que ahí viene la diferencia, porque yo puedo estar solo o puedo estar rodeado de mucha gente. Hay gente que está rodeado de muchos en su casa y se sienten solos. ¿No es verdad? Puede haber gente que al contrario, se sienta solo o esté sola o solo, pero no se sienta solo, se siente rodeado. Mi madre, cuando yo la dejaba, ella estaba malita en su sillón viendo la tele. El único defecto que tenía mi madre, que era del Barcelona, broma aparte, porque yo en mi casa yo decía que todos eran del Barça menos yo, que era del Madrid, y era la única oveja blanca. No iba a decir la oveja negra, la oveja blanca, por eso del Madrid. Pero yo me acuerdo cuando yo dejaba a mi madre viendo el fútbol o viendo lo que sea, me decía, digo, bueno, mamá, te vas a quedar sola. Y dice, no, yo nunca estoy sola, tengo al Señor conmigo. Eso es un consuelo que nos da y una paz que nos da, que uno lo valora y lo entiende con el paso de los años. Bueno, ¿es importante o no la familia? Hoy vamos a hablar sobre eso. De hecho, el título es La casa de Dios. Y a veces entendemos que la casa de Dios solo es el lugar físico, pero hay muchos pasajes en la Biblia donde dice que cuando habla de la casa, está hablando de la familia, no solo del edificio. ¿Vale? De hecho, un pasaje que ustedes conocerán o que recordarán es Josué, que lo citaremos ahora, cuando ya muy mayorcito, estaba a punto de fallecer y se estaba despidiendo del pueblo, y dijo una frase que todos hemos hecho como nuestra, ¿no? Yo no sé lo que harán ustedes, a qué dioses servirán, si a los de los antepasados o a los dioses que tienen ahora, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso fue una declaración a modo de epitafio, si quieren, algo que le tuvo que haber marcado. Creo que si las lápidas se podían haber colocado allí, alguien la esculpió con esa frase, porque la hizo suya e identificó un concepto que llega hasta hoy. Y yo, sin pretender hacer ninguna cambalache, encaje de hilos y demás, no, voy a coger el pasaje que hemos leído de Efesios y lo voy a relacionar con el pasaje de Josué 24. No lo voy a forzar por una evidencia, porque todos los pasajes de la Escritura, por eso entendemos que la Escritura es palabra de Dios, inspirada por Dios, está entrelazada desde el primer libro hasta el último. Y veremos qué bien, y qué bien está entrelazada. No lo voy a hacer yo, les digo, voy a compartirle, pero quiero que tengan delante el pasaje que hemos leído de Efesios 4. Miren, Josué, antes de los capítulos últimos de Josué, en el capítulo 23 dice que Josué se reúne con las tribus, con los que habían ayudado a fortalecer y a salir victorioso en todos los conflictos a Israel, y los reúne a todos y empieza a decirle, muy bien, reunió a los levitas, que eran los sacerdotes, y les dijo, mira, vamos a hablar con todas las tribus de Israel y vamos a permitir que ellos te concedan unas parcelas, distintos territorios dentro de cada tribu. Y empezaron a dar tribus las tribus dieron, pues yo doy tantas parcelas, yo tanto terreno, yo tanto, y equiparon a todos los levitas que no tenían ninguna posición física, porque lo que estaban haciendo era una labor espiritual, mientras que las otras tribus tenían una parcela determinada. Bien, en todas era una demostración de decir que la parte espiritual iba a estar reflejada en cada una de las tribus. Y habían unas tribus, en concreto Rubén y Gad, que estaban al otro lado del Jordán. Y entonces los llamó Josué, aún fortalecido, mayor pero fortalecido, y les dijo, han estado conmigo en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos malos. No han fallado en ningún momento. Y yo quiero que vuelvan a su lugar y reconozcan allí que Dios está con nosotros y que son un pueblo bendecido por mí.
a través de mío, de Dios bendecidos a través mío. Y se fueron Rubén y Gad. Y dice que en el capítulo 23 que todo el pueblo de Rubén y Gad se fueron a la zona al otro lado del Jordán. Y en un momento determinado del camino, antes de atravesar el Jordán, en el territorio de otra tribu, levantaron un holocausto. Y eso enojó a la tribu donde habían levantado el holocausto, porque dijo, espérate, no hemos dicho, y esa es una de las cosas a tener en cuenta, no hemos dicho que el único lugar donde podemos levantar un holocausto y adorar a Dios es en Siquem, pues ahí debe ser el lugar. No lo cambiemos, no vayamos a hacer otro por ahí, porque entonces va a generar un malestar. Y entonces Fines, no es Fines y Fer, no, eso es otra cosa, Fines se llamaba así el personaje, pues Fines, hijo del sacerdote Eleazar, reunió al pueblo y le dijo, mira, ¿qué pasa aquí con esto? Y él fue el encargado, el portavoz, para decirle a los jefes de la tribu de Rubén y de Gad que lo que estaban haciendo era un sacrilegio, entendido así por los judíos. Si solo hay un lugar de culto a Dios, ¿cómo que tú levantas otro lugar de culto a Dios? Y es curioso porque en este pasaje, ya verán por qué, en un momento determinado viene Fines y les cuenta lo que les he dicho, esto no es así, esto no es, solo hay un lugar de culto, les cuenta toda la historia. Y entonces los representantes de Rubén y de Gad dicen, nosotros no levantamos un lugar de holocausto y de adoración de Dios, sino de reconocimiento que Dios nos ha protegido en todo momento. No pretende ser un lugar, ni poner en ese sitio un lugar de adoración, porque solo hay un lugar donde adoramos a Dios, pero esto es un hecho de acción de gracia. Entonces, después de esa explicación, pues Fines se quedó convencido y así lo transmitió al pueblo. Y dice, y quiero que sea un lugar de reconocimiento, porque si no lo hago aquí, en el terreno antes del Jordán, cuando nosotros nos vayamos a nuestra tribu, que está después del Jordán, pasados los años, algunos dirán, oye, que nosotros no somos de los que están pasados el Jordán. Rubén y Gad a un lado y las otras tribus al otro. No somos de ese grupo, somos de este grupo. No, porque este grupo que está al otro lado del Jordán adoró al Señor allí y aquí. Y somos todos parte de uno. Eso que puede ser entendido como que, bueno, está bien, es una anécdota, nos habla de algo importante, de que todas las tribus se sentían parte de la familia de Israel, del pueblo de Dios. Y de ahí salimos todos nosotros. Porque después en el Nuevo Testamento ustedes recuerdan que el Señor dijo a los discípulos, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Dice, empezando por Jerusalén, por Judea, por Samaria y ya está. El fin del lugar, el último lugar del mundo. Lo cual ya el pueblo de Dios no estaba ubicado en un lugar concreto, sino que se había expandido. Qué bueno es eso, porque llega el momento en que Josué, después de haber entendido todo esto, dice, espera, aquí pasa algo. Aquí está pasando algo que no estamos entendiendo muy bien. Y es que hay algunos que terminan por absorber las culturas que vienen de otros lugares e incluso las modas y las costumbres. Eso nos puede sonar un poquito hoy en día. Porque hay veces que hay algunos que hemos pasado de una época donde nos imponían cómo tenía que ser la adoración a Dios por la cultura española, por la cultura latina, por la cultura del país que sea. Y hemos pasado de esa imposición a que ahora cada uno adora, alaba a quien quiere y como quiere. Hay algunos que se obsesionan, ya no es Dios la obsesión, ahora la obsesión soy yo y mi cuerpo que físicamente esté perfecto. Y si no está perfecto, machacamos horas de gimnasio. Ojo que el gimnasio está bien, pero excederse como en todo tiene consecuencias. Bien, es curioso porque aquí se van a establecer varias cosas. En la historia de Josué, en el capítulo 24, él se despide ante el pueblo y les plantea que cómo querían ser. Y aquí viene el primer paso que la familia es llamada, o somos llamados como familia a hacer. Y es el primer pacto de la familia, del pueblo de Israel. Aplíquenselo ustedes para ustedes mismos. Para esta iglesia nos lo vamos a aplicar en esta mañana. Desde los capítulos anteriores 23, 21 y 23 hasta el momento se detalla. Pero aquí habla ahora de la historia de un pacto. Y hay aspectos que quiero que nos paremos. El primero de todo, la primera indicación que le hace al pueblo es la siguiente. Estamos en Josué 24, pero yo, aunque yo lo leeré, yo les daré el paso a ustedes en Efesios. Del versículo 1 al 11 del capítulo 24 de Josué, se le recuerda al pueblo algo importante y se le dice cómo fue en el pasado. No hace falta que lo lean, yo se lo recuerdo y ustedes lo recordarán. Dice, acuérdense cuando ustedes salieron, cuando no eran nada y de repente el Señor los sacó ¿de dónde? De Egipto.
y formó un pueblo. ¿Se acuerdan cuando pasaron por el río, por en medio, por el mar? ¿Cómo se atravesaron, cómo se abrieron las aguas y pudieron pasar? ¿Se acuerdan cuando estuvieron tanto tiempo caminando por el desierto sin llegar al lugar y al final llegaron y el Señor hasta les facilitó un lugar? Y cuando entraron, el primer combate que tenían era con Jericó, un pueblo que estaba inexperto, que ni sabía nada, y se enfrentó contra Jericó y tumbaron los muros y salieron vencidos. ¿Se acuerdan en cuántos conflictos sin ustedes haber hecho nada el Señor les libró? Y en ese momento yo me paro y digo, ¿cuántos conflictos y problemas he tenido en la vida? Y el Señor me ha librado. Y les dice algo sumamente importante. Y envié delante de vosotros tábanos, de los cuales los arrojaron delante de vosotros. Y esto a los dos reyes amorreos, está hablando de todos los reyes que tuvieron que vencer. Acuérdense que vencieron a amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jereceos, heveos, jebuseos, y a todos los entregó en nuestras manos. Y dice, versículo 13 de Josué 24, yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y los olivares que no plantasteis y coméis. Es decir, todo lo que el Señor nos ha dado, nos lo ha dado Él hecho. Tenemos momentos en la vida en que podríamos parar y decirnos, yo les puedo citar y me quedan las manos muy cortas. ¿Cuántos momentos he dicho? El Señor me ha dado más de lo que yo esperaba. Ha resuelto este problema de una forma que yo no me hubiera imaginado. Y ha sido mejor y perfecto. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor sin haber hecho nada? Y eso le dijo al pueblo, recuerda tu historia, primera conclusión, primera indicación, recuerda tu historia y piensa que lo que tienes no ha sido por tu fruto ni por tus esfuerzos. No has tenido que vencer y acabar con Jericó. ¿Se acuerdan de la historia de Jericó cuando bordearon y dieron paseos alrededor? Y tantos paseos que habrán hecho kilómetros y habrán gastado calorías un montón, pero sin esfuerzo de ningún tipo aquello se derrumbó y vencieron. Y se recibieron todo en heredad. Fíjense qué importante es esa primera indicación. En Efesios 4:22, que es el texto que tenemos delante, les dice, en cuanto a vuestra manera de vivir pasada, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del engaño. Nosotros también teníamos una vida pasada, todos tenemos una historia, ¿o no? Todos tenemos una historia. Hay cosas de nuestra historia que preferiríamos no recordar nunca, pero hay otras que vamos a tener que recordar y hay otras que las citamos continuamente. Pues lo que no queremos recordar, lo que tenemos que recordar y lo que queremos citar, esos tres aspectos, son parte de nuestra vida. Y el Señor ha permitido eso con un propósito. Hay veces que tenemos que aprender de ese pasado. Dice, pues despójate de ese viejo hombre o vieja mujer, esa forma que tenías de hacer las cosas, porque ahora eres un pueblo especial. Y eso le dice Josué a su pueblo. No se olviden del pasado, de lo que han vivido, pero acuérdense de algo importante, que así es como eran antes, pero el Señor ahora los ha equipado y le ha dado un nuevo pueblo, un nuevo hombre, un nuevo pueblo. El segundo aspecto que nos recuerda es, y lo hemos citado ahora mismo, que Dios nos bendijo y no solo nosotros a nosotros mismos. A veces creemos que somos fruto de lo que hemos hecho. Nos enorgullecemos y nos creemos que lo que he conseguido, lo he conseguido yo todo. Y no, ha sido fruto del Señor, que Él me ha querido bendecir. Acuérdense de eso, importantísimo. En Efesios 4, 20, 23 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad. Antes vivíamos según nuestras costumbres y nuestra forma de hacer las cosas, pero Dios nos dice, esta familia que está aquí, que viene de lugares distintos, de países distintos, de pensamientos tan distintos que ninguno seguro que hace 10 años atrás se hubiera imaginado estar aquí. Aquí no hay nadie que esté por casualidad, lo hemos dicho 1000 veces. Hay un propósito por qué estén aquí. Y Dios te lo está mostrando, quiero que lo entiendas claro. Pues olvídate de creer que tú eres lo que has hecho y entiende claramente que eres, si pones en manos de Dios, un hombre y una mujer nueva, renovado con la mente, que piensa de otra forma, que piensas ahora de forma distinta a lo que pensabas antes. Otro aspecto importante
es que te enfoques, y aquí lo dice en Josué, en el versículo 14, nos dice, ahora pues, después de reconocer quién es Dios y lo que ha hecho en tu vida, teme a Jehová y sírvele con integridad y con verdad. Y termina diciendo el versículo, y servid a Jehová. Y en Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Está diciendo Josué a su pueblo, sirve a Jehová, es tu cometido. Y nos dice también en Efesios Pablo, sirvan a Jehová. ¿Cómo? Usando un lenguaje para edificación a los demás. ¿Cuál es el propósito como familia que tenemos en esta mañana? ¿Vernos las caras o medias caras? Porque ahora no nos podemos ver las caras enteras, ¿no? Qué ganas tengo de ver las caras, porque cuando veo algunas caras que he visto, digo, oye, pues, está muy bien. Hay otros que nos ha protegido mucho, porque me han salido algunas manchitas ahí, digo, pues mira, protegido, me evito que el sol me dañe. No hemos cogido gripes, ¿no verdad? O muy pocas gripes, porque bueno, ya hemos estado tan preocupados por protegernos que al final hemos evitado enfermedades. Fíjense hasta dónde puedo ser de un beneficio, pero me gustaría, y espero que no tardemos mucho en poder ver nuestras caras. Las caras, dice mi madre siempre, es reflejo del alma, ¿no? De cómo nos sentimos de verdad. Yo lo intento esforzarme de aquí para arriba. Igual cuando vean mi cara van a decir, pastor, mejor predica con el mascarilla, te va a ser mejor, ¿eh? Pues cuando nos podamos ver cara a cara, nos está diciendo, a este pueblo, a esta iglesia necesita formarse parte, no solo para verse, que está muy bien, sino para servir y adorar a Dios, como acto de agradecimiento. Yo estaba, menos mal que en el tiempo de agradecimiento no dimos mucho más tiempo, porque yo a veces me puedo sentir incómodo cuando me agradecen por la labor que hago. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo. Yo fui agradecido y he dado las gracias por las palabras que he recibido como pastor. Este que les sirve, ese es el fin, servirle. Yo no lo hago porque quiera recibir el agradecimiento, que está bien recibirlo cuando se les da, a quien sea, sino porque lo hacemos por servicio a Dios. El mayor privilegio que tengo y que he tenido en mi vida, y lo he entendido hace muchos años, no es la profesión que tengo, que amo y que me encanta mi profesión. No son los privilegios que pueda recibir por el trabajo que desarrollo, que también me agrada cuando te valoran el trabajo, y encima estoy en una empresa que te lo valora de verdad, sino ser útil al servicio del Señor. Porque ¿saben lo que significa cuando eres útil? Permite que otras personas puedan conocer del Señor y llegar a un compromiso mayor y tener la vida eterna. No me voy a llevar ningún mérito. Cuando esté arriba el Señor no me va a decir, Donato, gracias a ti se salvaron tantos. No, porque la salvación viene de Él, no de mí. Pero el Señor me gusta, a mí me encantará cuando vea cara a cara con el Señor y me digan lo privado, porque voy a tener un tiempo privado con Él, eso se los digo yo, y espero que todos lo tengan. Y el Señor me dirá, y yo quiero que Él me diga eso. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Ya no me dirán en lo mucho te pondré, porque ya estoy en su presencia. Pero en lo poco fui fiel. Y yo quiero ser aún lo poco, quiero ser fiel. Y quiero verle cara a cara y no pensar que no soy merecedor de eso, que yo sé que no soy merecedor de la salvación porque Él me la ha dado. Pero el hecho de saber, Señor, he intentado agradarte. No sé cuánto, pero he intentado agradarte. Y eso es un aspecto importante en la vida de cada uno de nosotros. Enfoquémonos en servir al Señor, como Efesios nos dice. Somos un nuevo hombre, una nueva mujer para el servicio y edificación de los demás. La cuarta indicación que dice, y le dice al pueblo Josué, si mal os pareciere servir a Jehová, fíjense lo que le dice, escoged hoy a quién sirváis. Sí, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que están sirviendo los pueblos alrededor de ustedes. ¿A quién quieres servir? Dios te está diciendo, tienes que elegir, no puedes no elegir, tienes que elegir. Tú no puedes ir por la vida que no, yo no elijo nada. No, es que no elegir nada es elegir. Y hay mucha gente que no quiere compromiso con nadie porque no quiere compromiso, pero se está comprometiendo con no comprometerse. Juego con las palabras, pero espero que me entiendan. Y Dios dice, ¿a quién vas a elegir, Donato? ¿Tu forma de vivir de antes? ¿Tus filosofías y tus planteamientos, tus ilusiones, tus proyectos que pueden pasar y que van a pasar? Y que cuando se acabe uno querrá buscar otro. ¿O quieres servir y elegir al Señor? Les plantea al pueblo,
¿qué tienen que hacer? En Efesios 4:20 dice, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo, si de verdad ya sabemos cuál es la mejor elección, solo nos queda tomar la decisión de servirle a Él. Aprendiendo siempre de Cristo al que queremos servir. La quinta indicación que Josué nos dice es que Él no se queda en eso. Y dice, mira, yo no sé a quién vas a elegir tú, pero se pone Él como ejemplo. Y esa es la indicación. Seamos ejemplos a los que no saben a quién elegir. Yo no sé qué elegirás, pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Y este es el sentir que tiene que ser la iglesia. ¿Y saben qué ocurrió con el pueblo? Que el pueblo decía, no, nosotros queremos servir al Señor. Y Josué les volvía a hablar y decía, no, pero es que nosotros confirmamos que queremos servir al Señor. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo te plantee si quieres servir, si quieres hacer lo mismo que yo. Yo sé que en mi casa y yo vamos a servir al Señor. Yo no sé lo que quieras hacer tú. Yo estoy viendo qué estás queriendo hacer y es servirle. Yo sé que hay algunos que están tomando la decisión. ¿Qué significa eso de servirle? Significa dar un paso adelante y decir, Señor, quiero rendirme a ti y quiero hacer que me utilice. Quita todos los impedimentos absurdos que pongo en ocasiones para decir que no puedo. Porque si Josué, tartamudo, que no podía ni hablar, de comunicador no tenía nada, fue el mayor de los profetas que mencionan en el Nuevo Testamento como profetas y siempre basan en Moisés, como la ley de Moisés, porque Dios lo utilizó, siendo un incapaz. O Pablo, bajito, petudo, como dicen, algunos lo pueden caracterizar si quieren, y poco limitado en lo comunicativo, y sin embargo con un poder en las palabras que solo venía de Dios. Lo incompleto tuyo lo perfecciona y lo completa el Señor. No creas que no sirve para nada porque no tienes capacidades, porque no depende de tus capacidades. Depende de lo que tú permitas que el Señor obre a través de ti. Amén. Pues ahí te dice en esta mañana, ¿qué límites tiene? Yo te pongo mi ejemplo. Y el Señor Jesús también usó su ejemplo. ¿Y se acuerdan ustedes cuando dice en 1 Corintios, en Efesios 5, siguiente capítulo, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en 1 Corintios 11:1, que repetimos y el pasado viernes en el ensayo lo decíamos, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tenemos que ser imitadores. Ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado. Jesús no te va a pedir, nuestro Señor Jesucristo no te va a pedir nada que Él no haya hecho antes. Él es el ejemplo que tenemos que seguir. Él es el que tenemos que aspirar a seguir. Esto nos lleva a algo importantísimo. Todos necesitamos, todo pueblo, toda familia, toda iglesia necesita una historia. Y esta iglesia está formando su historia, que es distinta a otras de la que venimos, de nuestra iglesia madre, la que amamos, o de nuestra iglesia en Fuente de Vida, en Taco, la iglesia madre de San Matías, en Fuente de Vida, en Añaza. Aunque formamos parte de un origen inicial, el Señor ha permitido que nos multipliquemos, que abramos posibilidades, pero seguimos siendo una, sí. Pero esta iglesia tiene su historia. ¿Saben por qué? Porque el Señor pensó en nosotros y nos dijo, y no lo digo yo, lo dice en la Escritura, porque a veces que podemos creer que es una expresión que utilizamos nosotros, pero en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9 dice, mas vosotros, vamos a hacernos lo nuestro ahora mismo, mas Punto de Encuentro Cristiano de Tenerife, así como nos llamamos como iglesia registrada, somos linaje escogido, real sacerdocio, familia santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Es verdad que lo somos? Por lo tanto, lo primero de todo es que somos un pueblo escogido, seleccionado, que tenemos una identidad, que somos real sacerdocio, estamos identificados, nos sentimos una familia cuando estamos juntos. Hoy no está Libertad, pero Libertad ayer en su mensaje casera, yo la vi con esa mantita así colocada en el vídeo y parecía una postura monárquica, parecía la reina, y nos daba su mensaje de Navidad casi, y nos decía qué bendición de familia y cómo nos sentimos. Y después a cada uno le decía lo suyo y cómo bendecía a cada familia. Miren, el Señor no solo nos ha buscado y nos ha dado identidad, nos eligió con nuestra historia y ha dicho aquí punto de encuentro. Él ya tiene planificado lo que va a ocurrir y espera que nosotros colaboremos para ello. Y dice, ¿cuál será?
Pero no somos un pueblo con identificación únicamente. Somos un pueblo, y escúchenlo bien, con un propósito. Pero el propósito no lo doy yo como pastor. Lo dice la Escritura. Josué dice, para servirle. Nosotros entendemos que el servicio implica adoración a Dios. Venimos para adorar a Dios. Venimos también para convivir y para formarnos un lazo de familia, para tener comunión unos con otros, para conocernos y apoyarnos, porque como un hospital venimos para restaurarnos. ¿Se acuerdan ese pasaje en Josué? Somos restauradores de Portillo. Pero dice en el versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 2, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí viene el propósito, escúchenlo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito que tenemos no es para sentirnos bien y contentos con vernos con las caras, que doy gracias a Dios por las que tengo aquí, sino para que anunciemos y compartamos a otros las buenas nuevas del Evangelio. Lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ve y cuéntalo. Que has sanado, que ya puedes ver, que antes eras leproso y ahora no. Ve y cuéntalo, decía el Señor Jesús, aquellos que se quedaban maravillados. Y hoy nos dice, cuenta lo que he hecho en ti. Ese es el propósito de esta iglesia, compartir el Evangelio a otros. ¿Saben por qué? Porque también tiene otro propósito la iglesia, ser de bendición y para bendición. No quiero alargarme mucho más en el tiempo, pero hay un pasaje en Isaías que nos conmueve, que nos identifica como iglesia. Y este capítulo, que les invito a que lo puedan leer en casa, capítulo 58 de Isaías, que titula el concepto el verdadero ayuno, pero quiero que se centren ahora, les invito a que lo lean esos 12 primeros versículos, o el capítulo entero, y explica bien claro, pero en el último versículo dice, y los tuyos, se refiere a nosotros como pueblo, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillo, restauradores de calzadas para habitar. Yo no sé si a ustedes les apasiona la restauración, a mí me apasiona. Cuando yo veo un vídeo, a veces que miro en Facebook, pero cuando veo un vídeo donde empiezan a restaurar o a recuperar algo que estaba oxidado, estropeado, y empiezan a ver cómo empiezan a meter productos químicos, y aquello que parece que era horrible, o cuando veo personas que restauran muebles y lo dejan espectaculares, con un toque vintage, con un toque moderno, me da igual. O cuando restauran casas, edificios o coches. Los que nos gustan los coches un poco, pues lo vemos, pero cuando vemos que hay coches, algunos los tunean demasiado, pero hay otros que los restauran muy bien y les dan el toque exacto que tenía. Y cómo piensan hasta el color de la pintura, la línea, para dar un toque exacto a lo que es. Y digo, wow, cómo estaba antes, cómo está ahora. Y el Señor nos dice aquí que nosotros seremos llamados, fíjense cómo dice el versículo, para edificar las ruinas caídas. ¿Sabes? Serás utilizado como iglesia para restaurar a aquellas personas que están decaídas, abatidas, sin sentido y sin propósito en la vida. Y te dice el Señor, ve y cuéntale y dile lo que ha hecho en ti, porque tu vida es un ejemplo. Y la persona dirá, pues sí, me entiende. Por fin alguien me entiende. ¿Por qué el Señor ha permitido que sucedan cosas en tu vida? Porque tú podrás ser ejemplo a otras personas. Y cuando la otra persona escuche tu testimonio dirá, wow, tú sí me entiendes. Y el Señor nos permite. ¿Por qué sufrimos? Porque eso es parte del ser humano que a veces ocasionamos y a veces nos ocasionan. Pero el Señor dice, tú podrás ser de ejemplo a otro. Yo lo he vivido en lo personal, cada uno de nosotros también. Dice, pues ¿sabes qué? Vas a levantar esas ruinas, vas a hacer provecho donde nadie creía que era provecho. Cuando vemos a personas que no se valoran a sí mismos, que ni siquiera tienen sentido en su vida, y cómo cuando conocen del Evangelio son restauradas. ¿Y saben lo maravilloso que cuando somos restaurados como ahora, luce una belleza inigualable? Ves personas con una belleza increíble. Yo estoy viendo personas que conozco desde muchos años, que estaban muy dañadas, y ahora veo cómo hablan con seguridad, con confianza en el Señor. Eso es porque han sido restauradas. Aquí no hay nadie que no haya sido restaurado. Ninguno somos traídos de origen, como si tienes un coche nuevo y lo pones aquí y los demás. No, todos hemos sido coches
Piensen en esa imagen, golpeados, dañados, deteriorados con el tiempo, y el Señor ha permitido que al llegar a su casa, con su familia, seamos restaurados. Porque nadie va a recordar nuestro óxido, o nuestro golpe, o nuestros errores, o nuestros daños, nuestros rasguños, sino la gente se centra en la validez de las posibilidades que hay en usarte para la obra del Señor. A veces somos nosotros los que nos recordamos a nosotros mismos nuestros defectos, en vez de decir, Señor, sé que tengo defectos, pero úsame, tú sabrás, úsame. No te centres en tus defectos, no te centres en tus límites, céntrate en el Señor, porque Él se va a centrar en lo que puede sacar de ti si te centras en Él. Enfócate en el Señor. Así podrás ser de bendición para otro. Y Dios siempre estará. Él no falla. Siempre va a estar. Y yo estaré contigo, ese versículo que tanto le gusta a Ildefonso, todos los días de mi vida, hasta el fin de los tiempos. Pero eso es un concepto humano de los tiempos. ¿Saben qué ocurre? Que hasta el fin de los tiempos y más allá. Porque cuando estemos en su presencia, que no nos ajustamos al tiempo, dirá el Señor, y estás conmigo aquí. Yo no sé cuánto nos permita tener el Señor, pero el tiempo que nos permita será un tiempo de bendición y para bendición. Hermano, quiero terminar con el pasaje, nombrarlo tan solo, con el pasaje de Josué que cuando reúne al pueblo y les comenta lo que hay, esperan la decisión del pueblo. Y en esta mañana, yo quiero hacerles un llamado muy particular. Quiero que pensemos en qué vamos a hacer con nuestras vidas. Formamos parte de una iglesia. Yo no sé, digo a los que nos visitan, como a los que llevan un tiempo, como a los que llevamos mucho más tiempo y somos miembros, da igual. Si el Señor quiere que tú estés aquí, si el Señor te está diciendo este es el lugar, piensa, ¿cómo quieres tomar la decisión con el Señor? ¿Seguir con mi forma de ser y de antes, y aquí vengo de vez en cuando, o quiero decir, doy un paso más? Porque el pueblo, cuando Josué le plantea eso, ¿sabe lo que gritó el pueblo? Nosotros también serviremos a Jehová. Porque la voz declara con firmeza lo que creemos. Porque si confesare con tu boca que el Señor es el Salvador de tu vida, Él te salvará para vida eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Queremos declarar eso? ¿O queremos quedarnos con brazos cruzados, esperando que las bendiciones pasen delante de nuestra mirada? ¿O quiero dar un paso y agarrar esa bendición y hacerla mía? Hoy te reto en esta mañana que lo veas así. Vamos a tener una oración y les pediría que nos levantásemos en oración y haré un llamado al respecto, porque quiero y siento del Señor que así tengo que hacerlo. Padre amado, en tus manos nos ponemos, Señor, y te agradecemos tantas bendiciones, Señor, porque has sido bueno con nosotros todo el tiempo, Señor, porque nos bendices grandemente, Señor, porque has bendecido de manera muy especial nuestra familia. Y yo te pido, Señor, que restaures las familias que están golpeadas y dañadas, que proveas solución a las familias que están rotas, Señor, y puedas volver a unirlas, pero que esa unidad sea buscándote a ti, Señor. Padre Santo, yo te pido, Señor, que también nos permita ser de bendición a aquellos que nos rodean, a nuestros familiares primeramente que tanto amamos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, que no tengamos miedo en bendecir, Señor, porque tú nos bendices y quieres que bendigamos a otros, Señor. Cuida a nuestros hijos, Señor. Cuida nuestras vidas, Señor, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestro corazón. Ayúdanos a entender qué significa servirte y entregarse a ti. Yo te bendigo, te pido de manera muy especial y bendigo en tu nombre, Señor, cada una de las familias que están aquí. Yo las pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos esta iglesia, Señor, para que sea utilizada como tú quieres. Que no sean las palabras o el nombre que uno cite, Señor, ni la dirección que yo quiera como pastor, sino la que tú deseas para esta congregación. Utilízanos, Señor, como instrumento de bendición y para bendición. Te lo pido agradecidos de corazón. Amén. Yo te pido que estés